Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña en este mes de mayo, mes de la Virgen, que todavía no había entrado en Radio María, porque hemos estado en la maratón, así que agradecemos a todos aquellos que han participado, que han sido generosos, que han colaborado y que siguen haciendo posible que la radio de la Virgen María siga sonando en tantos lugares de España y del mundo. Y hablando del mundo, hoy vamos a dar un salto en nuestro programa de alguna manera porque nos vamos a trasladar a Nicaragua a través de un joven que tenemos aquí en nuestros estudios. Bienvenidos a este programa con el cual ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Walter. Hola Padre Arturo, ¿qué tal? Encantado de estar por acá. Un saludo a todos los radioescucha, a cada persona que desde su hogar o desde el vehículo o desde la calle en la cual va conduciendo nos está sintonizando. Así es, y tenemos, como hemos anunciado, un joven que es de Nicaragua, Walter Gómez. Preséntate ante nuestros oyentes. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué ciudad eres? En fin, ¿qué has estudiado? ¿En qué trabajas? Bueno, soy Walter Gómez, me considero una persona muy enamorada de Jesús y María, tengo 26 años, soy de la capital de Nicaragua, Managua, y me dedico mucho a las redes sociales, a crear contenido de evangelización y he colaborado en los últimos años con diferentes proyectos. Entre otros, creo que en Radio María también, ahí de Sí, Nicaragua. estuve en Radio María, tengo un cariño muy especial a Radio María porque me lanzaron cuando tenía 17 años a un programa de jóvenes y de verdad que fue una experiencia de muchísimo crecimiento y sentí también lo bonito que es conectar con las personas que desde diferentes realidades, ocupaciones o lo que sea que estén haciendo en el día se unen y nos dedican un minuto de su tiempo para poder escuchar lo que el Señor quiere compartir a través de nosotros. Así que eres de la familia, aquí Sí, de la encanta. Casa Radio María. No te es extraño estar en nuestros, programas, estudios y lo que supone poder transmitir a través de estos medios. Bueno, sí que me impone mucho porque tenía demasiado de no hacer programa de radio. Pero sí que me encanta poder estar nuevamente y ahora desde este otro lado. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que hay muchos oyentes que les interesa y quieras que no, es correr el velo de un país apasionante que se llama Nicaragua. Uh-huh. Pero antes de hablar de Nicaragua, ¿cómo ha sido para llegar hasta aquí, hasta este monasterio de la Encarnación en Ávila y tenerte aquí de voluntario? Pues ha sido una aventura de varios meses. Yo salí inicialmente el año pasado para realizar un voluntariado en Magdala, donde usted ha estado ya un ¿Saliste de tiempo. Nicaragua? Sí, salí de Nicaragua, sí. Fue toda una aventura. Un salto, Nicaragua, Sí, Tierra Santa. Sí, bueno, era segunda vez que salía de este lado, pero sí que no sabía, o sea, como que iba a ser de una manera muy indefinida. Y fue toda una aventura, me pasó de todo en el viaje, perdí mi equipaje y bueno, ha sido una total confianza en la providencia de Dios. Y bueno, estuve en Tierra Santa, luego de eso estuve un tiempo en Madrid compartiendo con una comunidad y luego yo tenía un vuelo de retorno a Nicaragua, sin embargo, por el contexto actual que se vive, era un riesgo el regresar y bueno, lo puse en oración y luego pues lo que hice fue que me fui justamente a Medjugorje, donde empezó Radio María. Me fui allá y estuve 3 meses, luego regresé acá y buscando siempre tener una experiencia muy de Dios, he llegado a la Encarnación por consejo de una consagrada del Reino Christi que me dijo, allá hay un padre muy bueno que te puede brindar un buen acompañamiento y también porque buscaba un poco un ambiente de oración y de verdad que ha sido un regalo el estar acá y escuchar desde el torno a las hermanas. O sea, la voz como que transmite demasiada paz.
Bueno, luego podemos hablar de este aspecto Claro, del sí. voluntariado, máximo ahora que viene el verano, en fin, un tiempo maravilloso para buscar hacer algo interesante como puede ser un voluntariado y máximo aquí en el Monasterio de la Encarnación. Ujú, Pero hablemos de Nicaragua. claro. ¿Qué nos puedes decir de un país tan pintoresco en ese Centroamérica, en esa Hispanoamérica, Mm. y donde no cabe duda que tantos españoles y tanta gente pone ahí tanto cariño? Ujú. Bueno, Nicaragua es un país que está meramente en el centro de Centroamérica y es un país muy mariano, con mucha fe, con mucha devoción. ¿Cuál es la patrona? La patrona es la Inmaculada Concepción, que curiosamente fue un regalo de Lorenzo, que el hermano de Teresa, que lo llevaba Ah, para las Indias, sí. pero bueno, desembarcó en O sea que Nicaragua. tiene entonces un lazo aquí teresiano, abulense. Sí, hay un cariño especial a Santa Teresa en Nicaragua. De hecho, el santuario nacional está dedicado a la Inmaculada y bueno, para nosotros fue un regalo de Teresa esa imagen. Nicaragua es un país de lagos y volcanes, un país con un clima muy tropical. Para mí ha sido un reto el adaptarme al frío porque allá no pasamos de lo mínimo a lo que digamos es una temperatura de 25 grados. Entonces sí que ha sido un cambio muy fuerte para mí. Y también, bueno, en Nicaragua hay muchísimas tradiciones, la celebración de la Semana Santa, hay muchísimo espíritu misionero y apasionante en los jóvenes que van a la iglesia. Y de verdad que para mí ha sido un regalo el poder nacer en un país tan mariano, tan creyente y que al mismo tiempo tiene un gran amor a la iglesia. ¿Cuántos habitantes tiene, más o menos? Nicaragua tiene 5 millones de habitantes, pero en los últimos años ha habido muchísimo exilio y personas que han tenido por diferentes razones Y que emigración. abandonar el país. Ujú, Sí. qué pena. ¿Y qué extensión en kilómetros cuadrados, más o menos? Bueno, son 130.000 kilómetros cuadrados, o sea que se sacarían casi de España 4 Nicaraguas. ¿Y qué nos puede decir de la gente de Nicaragua? Bueno, somos como nicaragüenses muy acogedores, tenemos un cariño muy especial a los españoles y bueno, siempre recibimos con muchísimo cariño, con muchísimo amor a todos los que visitan nuestro país. Somos un pueblo muy mariano, de hecho celebramos cada 7 de diciembre la víspera de la Inmaculada Concepción. Hay una tradición muy bonita llamada la gritería, que la tradición trata de que en cada hogar, bueno, en su mayoría, se coloca un altar afuera o en la entrada de la casa y a partir de las 6 de la tarde hasta casi las 12 de la medianoche, las personas suelen salir, ya sea en grupo, en comunidad o en familia, para cantar a la Virgen. Entonces se hacen cantos en cada altar y luego la familia que acoge o que recibe en ese hogar entrega un pequeño presente, nosotros le llamamos brindis popularmente, Sí. que suele recordarnos que María nos dio a Jesús. Y habrá más de algunos, se pueden decir muchos, de Nicaragua que están escuchando este programa o que le van a estar escuchando. Y dice, uy, qué maravilla que hoy en Radio María, aquí en España, se está hablando de Nicaragua. Pero bueno, vamos a ver otra página de Nicaragua que es triste y son los últimos acontecimientos que han ido suscitando la noticia a nivel mundial de Nicaragua. Y en este ámbito, pues la situación religiosa que vive en Nicaragua, donde hemos tenido expulsiones de congregaciones tan conocidas y famosas como la de la Madre Teresa de Calcuta, la Misionera de la Caridad, los padres jesuitas. Ha habido encarcelamiento también de uno de sus obispos, ha habido censura, persecución, profanación. ¿Qué nos puedes contar de estos últimos acontecimientos por los cuales Nicaragua tristemente ha sido noticia en esta persecución religiosa? Sí, son casi 6 años de este largo vía crucis que ha empezado en nuestro país. Bueno, todo inició a raíz de un movimiento estudiantil que procuró realizar protestas por la tercera reelección que se estaba dando del actual presidente. Y hubo muchísimo movimiento cívico, la gente empezó a protestar y claro que la iglesia empezó a abrir sus puertas para acoger a quienes buscaban un refugio ante tanto ataque, opresión y violencia pública que aconteció
a partir del abril del 2018. La iglesia también, como madre y maestra, procuró dar un mensaje de esperanza y animar a la gente a permanecer desde la oración, atenta y firme, como una respuesta a todo lo que estaba aconteciendo. Monseñor Rolando Álvarez, que era el obispo presidente de la conferencia episcopal, su misa era transmitida todos los días, entonces él empezó a pronunciarse fuertemente y... Que él era encargado de los medios de comunicación. Sí, de los medios de comunicación también. De la conferencia episcopal, y entonces empezó a recibir asedio y represión que le llevó hasta ser encarcelado en el 2021 y estuvo casi 2 años encarcelado. Fue desterrado a finales del año pasado. O sea, expulsado del país. Sí, expulsado junto con 11 sacerdotes más, entre ellos mi director espiritual que estaba administrando la diócesis de él. Y bueno, ha sido una época de muchísimo ofrecimiento, de muchísimo dolor, pero también de muchísima esperanza. He podido ver un despertar también o sea, como creo que los momentos con muchísima tensión y en los que parece que todo está perdido es cuando nos hace alzar más la mirada hacia el cielo y querer confiar verdaderamente en Él. Algo que a mí me impresiona mucho es que soy consciente de la fuerza espiritual que tenía Monseñor Rolando Álvarez, porque él, desde que empezó como obispo, yo le tengo un cariño especial, porque él durante varios años fue el asesor de la pastoral juvenil arquidiocesana. Entonces yo le conocí justo cuando yo estaba empezando en pastoral juvenil. Yo empecé a una edad muy prematura, a los 13 años, en grupos juveniles. Y me acuerdo siempre de él muy sonriente, siempre te miraba a los ojos. Recuerdo luego que en una ocasión, yo fui de misión a su diócesis porque él empezó cuando era obispo de la diócesis de Matagalpa, una diócesis al norte. Él empezó a promover muchísimo la espiritualidad. Era una de las diócesis que mayormente procuraba encuentros en esta área de crecimiento. Y yo recuerdo de manera muy especial que en una ocasión yo fui de misión a un encuentro en el que celebraban al Divino Niño Jesús, al cual Monseñor Rolando le tiene muchísima devoción. Y recuerdo que era la misa y bueno, yo andaba en un grupo muy carismático y después de comulgar como que me dio por orar por el obispo. Entonces yo estaba como orando con las manos abiertas y recuerdo que al abrir los ojos yo veo que él me está mirando fijamente y a mí me dio pena, yo cerré las manos, pero él como que me sonrió y luego él pidió a la gente que orara por él. Entonces él dijo, ahora les quiero invitar a que oren por este humilde servidor, y pidió a todos los que estábamos que oráramos por él y fue un momento muy especial. Yo me sentí visto por él y sentí también como tenía tanta humildad de pedir a su pueblo que orara por él. Entonces sí que reconozco grandemente su fuerza espiritual, y también porque la única capilla de adoración perpetua en Managua, porque él antes de ser obispo estuvo en la arquidiócesis de Managua. Como auxiliar. Sí, estuvo como... No estuvo como auxiliar, sino que fue párroco. Ah, ya. Sí, de una iglesia, y al mismo tiempo era el padre asesor de la pastoral juvenil arquidiocesana. Entonces él construyó una capilla de adoración perpetua, que a la actualidad es la única capilla de adoración perpetua que permanece abierta en toda la ciudad. Y bueno, para los laicos y feligreses de la arquidiócesis, y que tenemos un cariño especial a él, es algo que de verdad nos mantiene con una fuerza en la fe, de manera impresionante, el poder ir a orar a esa capilla en la que, o sea, que él soñó, y orar por él sentimos que es de gran consuelo. Actualmente Monseñor está en Roma. Sí, él ha sido exiliado el año pasado en Roma, fue desterrado y no sabemos mucho de él, pero tenemos la seguridad de que está bien. Y en tu caso, Walter, ¿tú cómo viste todo este proceso, esta situación nada fácil? Bueno, a mí me... Porque tú tenías 20 años, sí, más o menos. Sí. Bueno, a mí me afectó en diferentes áreas
tanto en universidad, porque mi universidad fue la que se tomó como centro de protesta estudiantil, entonces fue cerrada durante casi un año. Y ¿Era una universidad privada, sí, era una católica, universidad privada. estatal? Sí. Era una universidad privada, no era católica. Y yo estaba empezando la carrera de diseño de comunicación y justamente cuando empieza todo esto, yo, bueno, apenas estaba casi que empezando el semestre y al cerrar la universidad, pues yo sentí como la necesidad de manera autodidacta, porque a mí ya me apasionaba muchísimo el mundo del diseño. Entonces yo empecé como a poner en práctica un poco la ilustración. Y empecé a publicar frases, mensajes, invitando a permanecer en oración con muchísimo espíritu de positivismo, porque estaba notando que el corazón de las personas se estaba llenando de muchísimo odio, resentimiento, y sentía que era necesario el poder combatir el mal con el amor de Jesús. Entonces yo empecé a hacer publicaciones sin esperar ningún tipo de viralización, pero de repente empecé a notar que era compartido por cientos, luego por miles. Y fue ahí cuando empecé a sentir que, y a preguntarle al Señor si era un medio que Él quería usar. Luego lo que definitivamente me marcó fue que en una marcha yo miré a una mamá que habían asesinado a su hijo, porque las mamás que asesinaban a su hijo solían reunirse para ir a las protestas, que llevaba una camisa con un diseño que yo había hecho de la Virgen abrazando a un niño. Entonces ahí como que sentí gran luz de que era necesario el poder darle un poco más de forma a este apostolado. De igual manera también estaba empezando en ese momento un apostolado llamado Corazón Puro en mi ciudad, en la Catedral de Managua, que había elegido junto con un grupo de amigos porque nosotros queríamos estar al servicio de la diócesis. Entonces sentíamos que el estar en la catedral nos propiciaba poder estar como más comunicados y abiertos al servicio de todas las parroquias. Y cuando empezábamos a hacer las reuniones, nos topamos con las protestas, que de hecho en una ocasión estábamos nosotros haciendo hora santa en el salón de la catedral y afuera había un gran asedio, había un enfrentamiento muy fuerte, jóvenes desde dentro y policía desde fuera tirándose piedras, y nosotros empezamos en ese momento como a tener gran temor, y recuerdo que nos gritaban los jóvenes que estaban afuera que saliéramos a defender la patria, pero nosotros sentíamos que desde dentro podíamos hacer más, y bueno, salimos más bien como a invitarles a entrar, a pasar, a que sintieran que la iglesia era un lugar seguro. Y bueno, al final nos quedamos orando un rato hasta que todo paró, y luego sí que nos tuvimos que mover porque fue una experiencia que nos llenó de muchísimo temor, porque al salir de la catedral empezamos también como a ser revisados por la policía, pero encontraron en nuestras mochilas y en nuestros bolsos únicamente Biblias, cuadernos, rosarios, entonces lo que anda un joven católico normalmente. La historia de las persecuciones ha mostrado que los pueblos que lo han sufrido se han hecho más católicos, más fervientes. Ha habido, vamos, desde mártires a santos y grandes líderes católicos. ¿Tú eso ves un poco en Nicaragua? Yo creo que si hay algún nicaragüense escuchándome, puede confirmar desde su entorno que ha habido un gran aumento de fieles en Iglesia Católica, porque recuerdo que lo que la mayoría de personas admiraban o aplaudían en ese momento de la iglesia fue que como madre abrió sus puertas, y también que las voces de nuestros pastores también se alzaron en comparación con otras profesiones religiosas que enmudecieron. Entonces sí que hubo un gran auge y aumento de fe, y también claro que en momentos de oscuridad buscas como a qué recurrir. Entonces, y la gente como que recurría a sus amigos más creyentes y luego que iba a la iglesia. Entonces sí que hubo un gran crecimiento de fe. Al mismo tiempo, curiosamente había un gran temor de ir a la iglesia, pero sí que hubo un gran crecimiento espiritual. Y tú que estabas metido, Walter, en la pastoral juvenil, ¿has podido percibir en todo este tiempo, esta persecución, un despertar de los jóvenes, de estos jóvenes que, pues eso, apenas piensan a la iglesia o están ahí por rutina, pero vamos, medio adormecidos? Sí ha habido un mayor despertar.
un mayor despertar, porque recuerdo que justamente cuando empezaron las protestas, empezó a haber una mezcla entre la protesta cívica y la promoción de la agenda ideológica. Entonces, como que estos movimientos que promovían la ideología de género y el aborto se aprovecharon a mezclar. Entonces, y sí que hubo gran atención y celo por parte de los jóvenes creyentes de querer al mismo tiempo defender y dar un poco de voz a los valores cristianos que nosotros profesamos. Por ejemplo, recuerdo que con unos amigos estaba el auge de la lucha pro vida en Argentina, entonces, y bueno, como que los movimientos feministas de Nicaragua quisieron tomarse un poco por ahí para las protestas que se estaban dando en relación a la situación del país, y nosotros pues quisimos también como recordar que la lucha era pro vida y que ser pro vida al final es defender la vida en todas sus circunstancias y en todas las situaciones que pasan. Y sí que pude notar también un mayor crecimiento y deseo de adoración eucarística, porque antes solía pasar que en los grupos juveniles la adoración eucarística era una vez al mes, pero había una mayor sed de querer adorar más. Y se ven, o tú ves en Nicaragua, señales de esperanza, de paz, de libertad. Creo que la esperanza es que nunca se pierde. Nunca se pierde, y también creo que la esperanza es que todavía se puede comulgar, todavía se puede ir a misa. Tristemente... O sea, se puede practicar la religión. Sí, se puede en las practicar iglesias. la fe, sí. Tristemente sé que ha habido algún discurso desde fuera de personas que han dicho que en Nicaragua no se puede asistir a misa, que las iglesias están cerradas, pero no sé, quizás eran personas que nunca iban a la iglesia, pero sí que se puede ir a misa, sí que se puede ir a la iglesia, sí que se puede comulgar, sí que se puede procurar ir a misa diario, sí que siempre hay ciertos templos en los que hay un mayor asedio por la ubicación que tienen, Sí. o los sacerdotes que la han administrado, que quizás tuvieron una actividad un poco más pública y activa en cuanto a las protestas, pero todavía sí que se puede vivir la fe. Pues con todo esto vaya nuestra oración, que ya estaba, pero más intensa por Nicaragua en todo lo que supone pues su paz, su convivencia, su libertad religiosa y vamos... Muchas gracias. Algo muy fuerte que pasó fue que el año pasado se prohibió el culto público de Semana Santa. Entonces ya no se puede realizar ningún tipo de procesión. Y yo recuerdo que tuve una experiencia muy bonita, y fue que, bueno, yo desde hace 5 años que acostumbro ir de misión en Semana Santa. Y bueno, en esa ocasión pues me fui con un grupo de amigos a una isla que pensábamos que en esa isla íbamos a poder hacer lo que quisiéramos porque estábamos en la nada casi, pero al final no pudimos, sentimos asedio y sentimos como que estábamos siendo vigilados, y todo lo hicimos a puertas cerradas y en una isla que estaba en lo remoto del país. Pero también vimos un despertar y cómo la gente se alegraba de, a pesar de lo que pasaba, ser visitada, o sea, ser visitada. Oye, ya para terminar, Walter, cuéntanos un poquito lo que estás suponiendo después de todo este relato, que es increíble. Tu experiencia aquí, en tu estadía en Ávila, en nuestra encarnación como voluntario. Sí. Bueno, siento que ha sido un increíble regalo. Yo tengo una devoción muy especial a Santa Teresa de Ávila como doctora de la iglesia, y recuerdo que el año pasado vine en septiembre acá, y bueno, me llamó muchísimo la atención el voluntariado que realizó la chica que nos enseñó el museo y que después nos llevó al torno, y fue demasiado especial que al saludar en el torno, la hermana que nos atendió nos regaló un devocionario de los primeros sábados de mes. Sí. Entonces, y nada, como que lo recordé con mucho cariño porque lo sentí como una respuesta a lo que estaba viviendo, y luego pues, ahora, unos meses después, el regresar acá y el poder participar un poco de lo que es la experiencia del Carmelo. También, no sé, yo creo muchísimo en la comunión de los santos, y a mí como que me da muchísimo escalofrío cuando camino por acá y yo digo, no sé, dentro de estos muros estuvieron diferentes San santos. Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Maravilla, Santa María de Jesús, a San Juan de Ávila.
Juan Pablo II, San así Juan Pablo que bueno, un II. contagio de santidad. Sí, entonces yo siento muchísimo como esa presencia especial en el Carmelo y claro, también las hermanas que viven desde la santidad. Muy bien, Walter Gómez, de Ajá. Managua, Nicaragua. Ha sido un gustazo poder compartir contigo este tiempo en Radio María, en La Espadaña, transmitirnos tus experiencias, tus vivencias de tu país, de Nicaragua, y trasladar a ellas, como habíamos expresado, nuestra oración por la paz. Pues muchas gracias, Walter, y como estás aquí voluntario, vamos, nos vemos al ratito. Claro, y todo el que venga por acá le espero. Las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí. Los sueños que me diste lograré por ti. Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de En la Espadaña en Radio María, con esta mirada a Nicaragua a través de Walter Gómez, voluntario ahora aquí en la Encarnación, y que pues después de estar trabajando en el ámbito de la comunicación, pues está haciendo esta experiencia, y deseamos, y para todos los oyentes de manera especial que son de Nicaragua, pues esa paz tan anhelada, buscada, y que es una bendición del Señor. Vaya para ellos nuestra oración y nuestro deseo de paz. Y hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en el viernes en La Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.